Respondiendo a nuestra responsabilidad en este nuevo estudio mental número 32, el tema de hoy es precisamente responsabilidad. Recuerda, estas reflexiones son auspiciadas por Reconnection Life, donde tu mente es infinita y tus pensamientos son brillantes. Y ahora, bienvenidos a Mindoscopía. Un programa de mente para la mente. nos acompaña la voz imaginaria de otra persona, el gaucho de la reflexión, Estoño. Vale pues, che. Pues bueno, este gaucho les da la bienvenida, amigos. Y comparto micrófono con Héctor Cadena, guía del bienestar, impulsor del desarrollo personal, reflexivo pensador y un necio de las gauchadas. A nombre de ambos les doy la bienvenida a estas Mindoscopías, hechas para ayudarte a tener una sonrisa y mejorar tu mente y tu vida. Gracioso. Bueno, gracias, Estoño. Y ya entrando en el tema de hoy, vamos a deshebrar los aspectos de la responsabilidad y cómo afecta nuestra mente y nuestra vida. Oh, vaya responsabilidad. Bueno, che, podemos empezar por los tipos de responsabilidad que podemos tener. Nuestra forma de ser, en nuestra mente. Pensándolo, reflexionando sobre eso, yo creo que serían la propia, la ajena y la compartida. Hablando mentalmente, estoy de acuerdo. La responsabilidad en su origen sería una de estas tres categorías. Pero primero, ¿cómo explicarías tú o definirías tú la responsabilidad? Bueno, che, veamos. La responsabilidad la podemos tomar como una cualidad. Como cuando decimos que una persona es muy responsable. Aunque eso queda en el aire hasta que queda bien definido dentro de nuestra propia mente lo que significa responsabilidad. Bueno, se puede decir que es el cumplimiento de las obligaciones. O el cuidado de tomar decisiones o realizar algo. La responsabilidad también es el hecho de ser responsable de alguien o de algo. Yo a esto le agregaría que la responsabilidad es el hecho de ser el causante de un resultado. Muy cierto, y aunque no lo marca el diccionario o Google, es algo muy cierto. Podemos sentirnos responsable de acciones o decisiones, de las consecuencias de los actos. En realidad es muy variado lo que podemos encontrar, pero lo importante es lo que nosotros pensamos de eso, no lo que dice el diccionario o lo que dice Google. Lo cual es correcto, che. De hecho, mentalmente debemos hacer lo necesario para asegurarnos de sentirnos y ser responsables de nuestras acciones y decisiones, así como de sus consecuencias y resultados. Lo cual es muy importante para nuestro desarrollo personal. ¿Por qué esto, che? Digo, es una buena cualidad para cultivar. Y es muy bueno a nivel profesional o personal. Pero, ¿por qué para nuestro desarrollo personal? Bueno, la cuestión es lo que pasa cuando no lo somos. Por ejemplo, si no tomamos responsabilidad de nuestros errores. Oh, sí, ya caigo. Ya lo habíamos comentado en otros programas cuando hablamos de información, por ejemplo. Si vemos, o en este caso, no nos responsabilizamos de nuestras acciones o inacciones, la consecuencia es que no aprendemos, sin importar la pifia que hagamos, el error o la metida de pata que hicimos. Nos equivocamos al tomar esa decisión o esa acción. Pero si no nos hacemos responsables y somos incapaces de ver o aceptar que el resultado se dio a consecuencia de nuestros actos o nuestras decisiones, puede ocurrir una de dos cosas a nivel mental. Una de ellas, seguramente, es que no volvemos a hacerlo por miedo, o por la certeza de que las cosas van a volver a salir mal. Precisamente, y la otra es que vamos a volver a la misma decisión subconsciente y repetir el mismo comportamiento una y otra vez con el mismo resultado. Porque no reconocemos que las cosas salieron mal, o no vemos que salieron mal por nuestra causa. Exacto, eso es lo que pasa. Con lo que nos estamos fregando a nosotros mismos. ¿Por qué tener miedo a volver a intentarlo? O volver a tener ese mal resultado. Esas dos acciones, cuando menos, nos limitan, che. Si no es que hacen más daño. Y eso es algo desfavorable para nosotros mismos. No nos conviene que sigamos bajo ese mismo patrón de comportamiento. Claro, che, nos estamos negando a nosotros mismos la oportunidad de reflexionar en ello.
mentalmente no vamos a ponernos a pensar en la manera en que podemos hacerlo mejor, obtener un mejor resultado. Y ya no digamos que esto nos aleja de conseguir un buen resultado. Y sin ese proceso mental, ese asunto tema va a terminar por convertirse en un issues. Es decir, un tópico o un tema sobre el cual tenemos problemas para hablar, para discutir o para tomar una decisión. Y eso hace que no maduremos como personas. Sobre todo en relación a ese tema. En eso vamos a pensar, actuar o decidir de manera atrasada en relación a nuestra edad o a nuestro crecimiento físico. Exacto, eres joven, pero vas a pensar de una manera infantil o a sentir de una manera infantil. Y siendo ya todo un adulto, puedes tener reacciones emocionales inmaduras en relación a ese tema. Que puede ser cualquier cosa. Podemos estar hablando de relaciones, trabajo en equipo, visitas al médico, quehaceres en la casa, la forma en la que hacemos amistad, en la que hablamos en público. Claro, y puede ser algo tan pequeñito como lo que piensas sobre un alimento. Puede ser una reacción de esto no me gusta porque no me gusta. O puede ser algo tan grande que no te permite pedir ayuda o confiar en otros, por ejemplo. Ciertamente, Che, lo entiendo. Entonces es importantísimo. Tenemos que cuidar y desarrollar nuestra mentalidad en cuanto a nuestra responsabilidad. Desarrollar y entender, porque como en todo, los excesos son malos. Te sigo, tienes razón. Debemos entenderlo también. ¿Te refieres a que si no definimos en nuestra mente de manera clara lo que debemos de considerar responsabilidad propia, ajena y compartida, podemos confundirnos entre ellas? Y, por ejemplo, tomar como responsabilidad propia una que es ajena a nosotros, o algo que es responsabilidad compartida. Lo cual no afecta directamente nuestro desarrollo mental, pero nos puede causar una gran cantidad de inconvenientes a nivel sentimental, a nivel emocional o en nuestros propios diálogos internos. Ya veo. Vos decís, te referís a si digamos la responsabilidad es compartida, pero yo me hago responsable de todo lo que pasó. Le quito la oportunidad a la otra persona. Le estoy quitando la oportunidad ya sea de crecer o de desarrollarse, de aprender la responsabilidad, o de sentirse orgullosa de haber hecho su parte. Y como puedes ver, ninguna es realmente favorable para la otra persona, sobre todo a mediano o largo plazo. Tenés razón, Che, hacemos daño con eso. Y tampoco es favorable para nosotros mismos. Si tomamos responsabilidad de acciones y actos que no son nuestros, por ejemplo, no sé, Che, hablando de los hijos, somos responsables de enseñarles cómo comportarse, lo que es correcto y lo que no. Pero si ellos toman la decisión de hacer una travesura o tener un comportamiento inadecuado por sus propias razones, hay que aprender a distinguir responsabilidades. Es responsabilidad nuestra señalar y explicar que eso no es correcto y encontrar la manera de que ellos aprendan sobre las consecuencias de sus acciones. Exactamente, porque precisamente de eso hablo, Che, porque es responsabilidad del niño, del joven, el haber tomado la decisión de hacer eso. Y deben de ser responsables de las consecuencias de sus actos. Lo cual es un buen ejemplo. Ahora, ¿puedes ver la importancia de la mentalidad de la responsabilidad? Lo veo, Che, es importante. ¿Sabes la diferencia de qué cosas son responsabilidad nuestras? ¿Qué cosas son responsabilidad de otros? ¿Y dónde hay una responsabilidad que compartimos entre varios? Exactamente. Pero entonces, la pregunta que me viene a la mente es, ¿cómo podemos hacerlo? Es una pregunta importante para hacernos a nosotros mismos, para así poder aprender a diferenciar a un nivel subconsciente. Entonces, ¿cómo dirías tú que podemos saber cuando es responsabilidad nuestra, por ejemplo? Bueno, Che, una forma es como siempre, preguntarnos a nosotros mismos, buscar la respuesta dentro de nuestra mente. Bueno, pero hay que recordar que hay que formular la pregunta de manera consciente. Claro, Che. Ya hemos hablado de los trucos del subconsciente. Si dejamos que la decisión se responda en automático, si dejamos que la pregunta se responda en automático, o que la decisión se ponga en automático, es probable que la respuesta
pues no responda verdaderamente a la pregunta. Porque nos podemos engañar a nosotros mismos, ya sea culpándonos cuando no es nuestra culpa, o tratar de zafarnos de la culpa cuando en realidad es nuestra. Así es en el primer caso. Nos culpamos a nosotros mismos cuando no estamos usando correctamente nuestra imaginación. Claro, che, me acuerdo. Cuando hicimos la mindoscopía de la imaginación, hablamos sobre cómo la imaginación siempre nos está proporcionando respuesta a las preguntas que nos hacemos a nosotros mismos. Inclusive cuando tenemos casi nada de información. Eso es parte del trabajo de la imaginación. Darnos posibles resultados. Escenarios que expliquen las cosas cuando no tenemos información suficiente. Lo cual es excelente para, por ejemplo, la creatividad. Cuando tenemos un problema y no tenemos la información suficiente para resolverlo. Lo cual es que es una herramienta muy poderosa. Y bastante problemática cuando no la sabemos usar o no sabemos detener su funcionamiento, che. Por ejemplo, cuando pasa algo malo y nosotros imaginamos que es nuestra responsabilidad, imaginando que pudimos haber hecho algo para que eso no pasara. Como hablemos de un accidente, por ejemplo. Entra una pelota por la ventana, porque los vecinos tenían una fiesta infantil, y rompe algo en nuestra casa. No sé, digamos el televisor. Y nos sentimos mal porque fue nuestra idea poner el televisor ahí. Precisamente, y nos recriminamos a nosotros mismos por un accidente que nosotros no podíamos ni haber prevenido. Sin embargo, nuestro subconsciente y nuestra imaginación nos da razones para sentirnos mal. Y entonces terminamos pensando, debí haber hecho esto, de haber sabido hubiera, y frases por el estilo, que solo son lamentaciones y culpas que nos estamos achacando a nosotros mismos de algo que pasó, de lo cual no teníamos ni control o información en absoluto antes de que ocurriera. Bueno, ¿y qué preguntas podemos hacernos para evitar que la responsabilidad se convierta en un problema en lugar de una cualidad? Bueno, la primera pregunta sería, ¿qué es para nosotros responsabilidad? Porque como mencionamos al principio, puede ser tomada de varias formas. Y si estamos cambiando sin darnos cuenta de una definición a otra, vamos a terminar usando la que más nos conviene, dependiendo del momento. Y esto es seguramente algo que nos va a llevar a un mal resultado, porque lo estamos haciendo mal. Porque lo estamos haciendo subconscientemente. Y nuestro subconsciente siempre va a escoger la opción que nos proteja de sentirnos mal. Aunque eso signifique no aceptar lo que en realidad es responsabilidad nuestra. O aunque eso signifique tomar la responsabilidad que no es nuestra. Exacto. Y como ya mencionamos, esto solo nos crea desventajas para nosotros mismos. Escenarios que son inconvenientes para nosotros. Claro, che, porque en relación con nosotros mismos estamos limitándonos. Y estamos evitando ser responsables de nosotros mismos. Y si es la relación con otra persona, bueno, pues solo estamos empeorando la situación, misma que después puede generar más situaciones complicadas. Eso es lo que comúnmente pasa. Cuando esquivamos nuestra responsabilidad, ya sea en una conversación, en una discusión, dentro de la relación, ya sea con amigos, con conocidos, compañeros de trabajo, familia o con nuestros amantes o con las personas que amamos, pues eso termina afectado por estar cambiando de definición de responsabilidad. Pues sí, porque si responsabilidad significa para ti pensar en las consecuencias, lo opuesto, es decir, ser irresponsable, es hacer las cosas sin pensar en las consecuencias o en los resultados que tendrían tus acciones. Pero si piensas que ser responsable significa alguien que cumple con sus obligaciones, bueno, pues te estás engañando tú solo. Porque, dime, che, ¿quién define qué es tu responsabilidad? Pues mira qué casualidad. Somos nosotros mismos los que definimos qué es obligación nuestra y qué no. Y así pues nos podemos andar agenciando obligaciones que no son nuestras. Así que si mentalmente tenemos un motivo que nos obliga, entre comillas, a no ser claros o a expresarnos con claridad
cuando estamos con la otra persona, pues le estamos quitando a ella la oportunidad de que entienda lo que deseamos, lo que necesitamos expresar o lo que queremos o esperamos de ella. Pues qué pelotudo, che, porque luego es bien fácil sacudirse la culpa o la responsabilidad, porque las cosas no salieron bien. Y nos decimos a nosotros mismos, pues sí, yo hablé con X persona. No sé por qué hizo lo que hizo, no lo entiendo. Más o menos. Y luego podemos imaginarnos que no lo hizo por motivos siniestros o porque tiene algo contra nosotros. Y nos sentimos mal, che, o estamos poniendo una zancadilla a esa relación. Porque dejamos de confiar en esa persona, cuando somos nosotros los responsables de la situación. Porque no dimos la información. Precisamente. Bueno, eso aplica en casi todas las situaciones o con todas las personas con las que hablamos, seria o profundamente. Y eso nos complica la vida al final. Ya sea en casa o en el trabajo, che. Así es, Estoño. Y reflexionándolo un poco, nuestro desempeño, la forma en la que hacemos las cosas, la forma en la que nos sentimos al hacer las cosas, es de acuerdo a unas cuantas definiciones claves que tenemos en nuestra mente. Y la definición de responsabilidad es una de las más importantes a la hora de que tomamos la decisión mental de cómo nos sentimos haciendo el trabajo, o lo que pensamos a la hora de hacer el trabajo, o cuánto trabajo hacemos. Todo eso está ligado a nuestra definición de responsabilidad en nuestra mente. Pero claro que por supuesto, porque una cosa es lo que dice la descripción del puesto, y otra, lo que se hace o se debe hacer para hacer un buen trabajo, che. Si tu definición de responsabilidad es incompleta, digamos, como la de cumplir tus responsabilidades, pues es eso, te dijeron tus responsabilidades y tú solamente cumples con ellas. Eso nos deja sin iniciativa, sin mejora, sin entusiasmo, che. Un par de meses así y pues a cualquiera le cuelga el ánimo. Nos cuesta más trabajo ir a trabajar o hacer las cosas en el trabajo. Ahora bien, tu propia definición de responsabilidad te impulsa y te alienta a hacer un poco más. Y de esta manera, pues es muy probable que te vaya mejor, que tengas más motivación, que hagas las cosas con más entusiasmo, con una mejor disposición. Entonces, lo recomendable es definir lo que nosotros creemos que es responsabilidad. Y que sea de una manera realmente pensada, es decir, reflexionar sobre qué vemos como nuestra responsabilidad, qué sería una responsabilidad compartida, o en qué debemos aplicar el término, y después definir qué es la responsabilidad ajena. ¿Sabes, che? Creo que lo ideal sería escribirlo para nosotros mismos, así como la gente hace collage para motivaciones y metas. Valdría la pena tener un diario de lo que nosotros creemos que son nuestras definiciones. Esa es una muy buena idea. Y con eso bastaría para ir componiendo las cosas. Bueno, no, Estoño, ¿cómo crees? Hay que asegurarse de alguna manera que nuestra definición es correcta y favorable para nosotros. Correcta de una manera general, donde no estamos pensando de una manera que vamos a fastidiar a los demás, pero que es favorable para nosotros mismos, que no nos estamos menospreciando, haciéndonos menos, o estamos desestimándonos a nosotros mismos. Bueno, tienes razón, che, es cierto, porque, pues, seguramente ya tenemos una definición en mente. Pero tenéis razón. ¿Cómo podemos estar tranquilos, seguros de que es la definición adecuada? Que es correcta para nosotros y para las personas que amamos o las personas con las que convivimos. Por eso es importante pensar, reflexionar acerca de nuestra propia definición. Y en el momento que las escribimos o las explicamos, también hay que pensar en el antónimo de las definiciones que estamos dando, porque esto es un punto importante que nos ayuda. Recuerda que en ocasiones hay más de una definición para la misma palabra, pero esto mismo nos lleva al problema de que puede haber diferentes antónimos para la misma palabra. También hay que recordar, che, que las definiciones que tenemos en la mente son muy personales. Es lo que nosotros creemos que es. Y actuamos en base a eso. Y que el diccionario se vaya a tener un buen viaje. Y esa es la razón por la cual es importante ser conscientes de la definición que tenemos almacenada en nuestra memoria subconsciente. Porque es en base a esa
a la que vamos a actuar, no en base a lo que diga el diccionario o lo que cree la gente en general, sino a lo que tenemos en mente. A eso es a lo que le hacemos caso. Vale, y decime, che, ¿qué es lo que pasa con eso de los antónimos? Bueno, el escribir también el antónimo es una manera de asegurar la correcta definición en nuestra mente. Si las dos definiciones que escribimos, como sinónimo y antónimo, o la definición y su antónimo, si estas dos no son coherentes una con la otra, si resulta que nuestra definición, a la hora de que escribimos el antónimo, es algo similar o que no está en contraposición, pues ahí tenemos un indicador seguro de que debemos de repensar una o ambas, porque ahí hay algo que no está funcionando, o al menos no funciona de manera favorable para nosotros, porque eso crea conflictos, gastamos demasiada energía, podemos tener una acción que cumpla con las dos definiciones, lo cual mentalmente causa caos y estrés. Claro, che, como lo mencioné hace un momento, si ser responsable significa para ti pensar en las consecuencias de lo que haces, pues lo opuesto sería que ser irresponsable es hacer las cosas sin pensar en las consecuencias o el resultado de tus acciones. Y ahí nosotros mismos debemos preguntarnos, si soy responsable de las consecuencias de mis actos o mis acciones, como tú mencionas, ¿quién es el responsable de tomar esas decisiones? Bueno, che, es obvio que yo mismo, ¿qué te pasa? Sí, pero tu definición no lo menciona. Pero es obvio. Si soy responsable de las consecuencias, también soy responsable de las acciones y las decisiones que llevaron a ello. Bueno, recuerda que puede ser obvio a nivel consciente, pero tu subconsciente va a hacer las cosas. Es decir, tú mismo, cuando haces las cosas en automático, vas a tomar decisiones, a hacer acciones y a sentirte de acuerdo con la definición que tienes en la mente, la que tienes almacenada. Es decir, algo similar a lo que escribiste como tu definición. Ahora lo voy entendiendo, che. Tienes razón. Entonces, cuando escribo mi definición... Cuando lo haces sin consultar, sin reflexionar, solamente pensando rápidamente qué significa responsabilidad para mí, entonces estás escribiendo una auténtica versión subconsciente. Y ahí está la clave que vos decís, che. Es que al escribir la definición, usando nuestro pensamiento-memoria, el pensamiento que normalmente usamos, vamos a escribir un reflejo de lo que hay en nuestro subconsciente. Pero si lo hacemos con un pensamiento reflexivo o con un pensamiento más profundo, pues vamos a escribir algo conveniente para no darnos cuenta, o algo que se adapta más a lo que se requiere para que no tenga yo que trabajar en ello. Y es precisamente cuando lo escribimos cuando nos podemos dar cuenta. Porque si alguien nos pregunta, por ejemplo, en ese momento en cuanto detectamos un indicio de duda o una falla, adaptamos y nos reexplicamos, entre comillas, lo que tratamos de decir. Y de esa manera estamos cambiándolo o corrigiéndolo para que la otra persona lo vea correctamente, aunque eso no es realmente lo que tenemos en mente o lo que quisimos decir en primer lugar. Che, eso he visto que pasa un chorro de veces. Porque, claro, a nadie le gusta equivocarse y subconscientemente hacemos esta corrección de enfoque para estar bien en la conversación, para que no haya problemas y la otra persona nos diga que estamos mal. Precisamente, y de esa forma terminamos engañándonos a nosotros mismos. Y todo esto sin darnos cuenta. Claro, che, porque no estamos enfrentando o decidiendo lo que pensamos en realidad, por lo que no lo ponemos a prueba. Y si no lo ponemos a prueba, pues nunca va a fallar. Y nunca vamos a detectar si tiene algún error nuestra idea o nuestra forma de pensar. Lo que tenemos en la mente, pues seguirá dirigiendo a nuestro piloto automático. Seguiremos haciendo las cosas de manera inconsciente. Exacto, cuando enfrentas dos versiones de una idea, puede ser que una supere a la otra. Pues la cosa cambia, che, porque una puede ser correcta y la otra no. O puede pasar que ambas sean correctas y que ambas enriquezcan una a la otra al final de la plática. Con lo que ganamos seguridad y autoestima. Exacto, estás compartiendo ideas que se enriquecen, aunque somos incapaces de verlo si no lo tenemos en mente, si no somos conscientes de que esto puede pasar. Al comparar nuestras ideas con otras, ya sea que hablemos con alguien, ya sea que estemos leyendo un libro, un documento, hay que estar conscientes de que no son nuestras ideas siempre las que van a ganar.
como quien dice, compartir ideas o fundir ideas, lo cual nos da la oportunidad de mejorar. Exacto. Y si nuestra idea o concepto prevalece sobre la otra idea con la que estamos comparando, es decir, que pudimos defender con lógica y razonamiento la forma en la que pensamos o lo que creemos, entonces estamos reafirmando nuestra propia idea o concepto. Estamos mejor con ella. Hablando se puede llegar a un acuerdo entre ambas ideas o ambos conceptos porque son correctos, porque son aceptables. Estás desarrollando un mejor concepto propio. Tu idea se vuelve más grande, mejor. Así, estás pensando de una forma original, más tuya, lo que tiene las ventajas de ayudarte a desarrollarte, a tener mejor información, mayor seguridad y autoestima. Muy bien dicho, Estoño. Pero, caray, mira el tiempo. Bueno, Estoño y yo esperamos haberles dado a conocer un poco más acerca de la mente y sus secretos. Los invitamos a explorar sus propias ideas, su propia mente, a escribir sus definiciones y sus contrapartes. Rayos, che, vale. Ahora sí dejamos muchas cosas para reflexionar. Pero bueno, es que se dijo mucho. Y creo que quedó bastante claro. Ven a Reconnection Live, donde tu mente es infinita y tus pensamientos son brillantes. Puedes buscar Reconnection Live en Facebook, YouTube o visitar nuestro sitio web www.reconnection.live. Hasta la próxima, amigos. Si te han gustado nuestros programas, danos una reacción. Déjanos un comentario en cualquiera de las plataformas, che. Participa, exprésate. Estoño se despide. Amigos, les deseo que tengan bienestar y alegría. Se despide de ustedes su guía del bienestar y amigo, Héctor Cadena. Y nos vemos en nuestra siguiente... Mindoscopía. Un programa de mente para la mente. Una aportación de Reconnection Live.